Vamos a leer en el libro de Colosenses, gloria a Dios, libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 11. Gloria a Dios, vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Hacer morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. El mensaje, hermanos, del Evangelio lo encontramos en cualquier parte de las Sagradas Escrituras. Por eso dice la palabra, hermanos, que toda la Escritura es útil y nada es de desechar. Toda nos sirve, toda la Escritura que tenemos en las Sagradas Escrituras, toda, pues, ya dice la palabra, es útil, o sea que nos es a nosotros, pues, nos es necesario saber esto, pues, porque toda, pues, nos va a servir. Algunos pueden decir que hay algunas escrituras, algunas partes de la escritura que no tienen alguna enseñanza. Sí, toda tiene enseñanza, porque cuando nosotros vemos alguna historia de algún siervo de Dios, siempre esa historia tiene mensaje y tiene consejo, pues tiene esa narración, tiene algo, ¿verdad?, que es necesario que nosotros lo aprendamos. Porque la palabra dice, hermanos, que las cosas que están escritas son hechos reales que sucedieron y que Dios ordenó que se escribieran para nuestra enseñanza, para que nosotros no hagamos, dice, como los que pecaron y perecieron. Entonces allí está la explicación, que cuando nosotros vemos una historia de alguien que pecó y que fue rebelde y que, bueno, allí está la palabra explicada, que así no vamos a hacer nosotros vamos a ser obedientes, ¿verdad? Como los siervos que han obedecido y que por supuesto, ¿verdad?, que son
son pues siervos que Dios pues da testimonio que se han salvado, ¿verdad? Así que entonces, hermanos, vamos a meditar en esta porción bíblica que hemos leído, hermanos, en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11. Vamos a ir leyendo, hermanos, para ir atesorando el consejo. Dice, hacer morir pues lo terrenal hagan pues morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Veamos una cosa. La palabra dice que seamos santos. Y la palabra dice que Dios no peca. La palabra dice que el que quebranta un mandamiento, por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá. Bueno, los evangélicos de evangelios diferentes, porque ellos dicen que pueden pecar y que no hay quien cumpla. Y aquí dice que haga morir lo terrenal, porque esto se refiere, hermanos, a aquella parte cuando dice Dios que nos limpiemos de toda inmundicia y que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque el asunto es, hermano, y se acuerda también cuando dice que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Y la amistad del mundo, ¿qué es? El que le gusta las cosas terrenales. Por eso dice la palabra que nos limpiemos de toda inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Toda cosa terrenal. O sea, cuando dice la palabra, poner la mira en las cosas de arriba, quiere decir que usted obedezca a lo que está escrito. Eso es lo de arriba. Lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Todo lo que no está escrito en las Sagradas Escrituras y que es del mundo, o que se practica en el mundo, eso es inmundicia. Mire, por eso dice la palabra, hermano, que pocos son los que se van a salvar. Y la palabra dice te van a aborrecer por el evangelio, ¿verdad? Porque imagínense un hijo de Dios que él no puede, pues, participar en las cosas del mundo. Usted imagínense cuántas cosas hay, artistas, cantantes, música de toda clase, deportes, cualquier cosa del mundo, cualquier invento, ¿verdad? Es cosa pues terrenal, y dice hacer morir lo terrenal en ustedes, ¿verdad? Entonces, miren, el asunto es bastante, miren dónde está el mensaje. Y es un mensaje, hermano, muy estricto, de una manera, pues, bien definida. Y no es que alguien vaya a decir, no, si no hay quien cumpla, ¿verdad? El asunto debe de ser distinto, la palabra debe de ser distinta. No si solo cumplen los que se van a salvar. Así sí le puedo creer yo a un evangélico de evangelio diferente, ¿verdad? Que está diciendo verdad. Pero cuando dice no hay quien cumpla, prácticamente es como las vírgenes insensatas, que no saben lo que... Por eso dicen insensato. El insensato no sabe nada, ni sabe lo que dice, ni sabe lo que hace. Entonces, dice que hagamos morir lo terrenal. Quiere decir, y menciona ahí algunas cosas, ¿verdad? Menciona, hermanos, menciona que dice que dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Imagínense, ¿verdad? Pensemos en alguno de estos, ¿verdad? Malos deseos. Los malos deseos
Imagínese usted, ¿verdad?, que una persona incrédula dice que él va a ir a ver el deporte, o que teniendo su esposa va a ir a salir con otra, ¿verdad? Esos son malos deseos. Pero los que, a la verdad, los que no se convierten y los que no están destinados a la salvación, ellos no van a creer pues de que un mal deseo sea ir a ver el deporte o ir a practicar deporte o ir a ver, o oír música o ir a cantar. Él no va a aceptar. Por eso dice la palabra que te van a aborrecer por el evangelio, ¿verdad? Pero la palabra tiene que ser predicada, ¿verdad? Porque si no se predica, ¿verdad?, entonces pues la palabra, ¿verdad?, no se cumpliría, pero la palabra de Dios se cumple y tenemos que predicarla. Dice, hermano, que dice pues la palabra, ¿verdad?, que por el evangelio te van a aborrecer. Y no es pues de que, imagínese usted un evangélico de evangelio diferente, él oye esa palabra, por el evangelio te van a aborrecer, pero él no lo aborrecen, ni él quiere que lo aborrezcan, ni desea que lo aborrezcan, él procura que no lo aborrezcan. Pero el asunto es que los que verdaderamente somos pueblo, nos aborrecen sin que nosotros busquemos que nos aborrezcan, solo porque predicamos. Imagínense, por eso estoy diciendo, yo le estoy predicando la palabra, yo sé que un montón de evangelios diferentes van a decir que no, que ellos van a querer ver al pastor que les dice que pueden pecar. Como ahí se cumple la palabra cuando dice la palabra, hermano, que este pueblo dice que han cerrado, dice, el oído de la verdad y se han dedicado a oír fábulas y doctrinas de demonios, que son esas cosas, ¿verdad? Y han cerrado el oído a la verdad, no quieren oír la verdad, les gusta la mentira. Más, mire, para ponerle un ejemplo, la palabra de Dios dice en una parte, le voy a explicar cómo dice para que veamos y que esté bien claro. Dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha, dice, ocupémonos, dice, ejercitémonos, dice, en la piedad, que es la palabra de Dios. Porque la piedad tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. En esta vida la palabra de Dios dice, si guardares mi mandamiento, yo te bendeciré y te daré larga vida. Y así todas las promesas, ¿verdad? Hay más promesas, dice, si el temor de Dios es la sabiduría, quiere decir, si guardar los mandamientos, Dios te va a dar sabiduría. Dios libra a sus hijos de cualquier problema, ¿verdad? Si sos hijo de Dios, si obedeces, Dios te libra de todo problema, ¿verdad? Caerán a tu derecha y a tu izquierda, y a ti no te tocarán, a ti no te pasará nada. O sea, todas las promesas se cumplen, ¿verdad? El que guarda los mandamientos. Pero, dice la palabra, que nos ocupemos entonces en la palabra de Dios, que tiene promesa de esta vida presente y la venidera, porque en la venidera tenemos la salvación. Y no en el ejercicio corporal, porque para poco aprovecha, dice. ¿Para qué aprovecha? Pues no solo para sentirse en forma, como dicen los que practican deporte, ¿va? Para echar para tener buen cuerpo, algo así. O algunos que los doctores les recomiendan para que caminen, porque les es necesario caminar, que hagan ejercicio, pero ellos no son hijos de Dios. Ellos no se están ejercitando en la piedad, por eso creen en esas cosas y por eso les suceden esas cosas. Y ellos creen en eso, dicen algunos, no, si no corro me va a dar un paro, dicen, ¿verdad? Porque ellos, solo para eso les va a servir el ejercicio, porque no han querido ejercitarse en la piedad, en la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos los sentidos
ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Pero los que no se someten no tienen los sentidos ejercitados, nada. Entonces, dice la palabra, ¿verdad? Que el ejercicio corporal para poco aprovecha, ¿verdad? Pero la piedad para todo, ¿verdad? Luego hay otra parte, ¿verdad? Que es de lo mismo. Y que dice, dice, el labrador dice que labra la tierra y espera la lluvia, ¿verdad? Y tiene paciencia, dice, ¿verdad? Mira, el deportista, dice, ¿verdad? Él para ganar la carrera, dice, obedece las reglas del juego, las reglas de ahí del campeonato. Él las obedece, porque si no las obedece, entonces lo va a descalificar y no va a ganar el premio, dice. Y él obedece, dice, pues así ustedes, dice, obedezcan la palabra de Dios para ganar el premio, ¿verdad? El deportista obedece para ganar el premio, ¿verdad? Del campeonato, y nosotros obedecemos para ganar el premio de la salvación. Y aún dice la palabra, él dice que es el deportista, lucha para ganar una corona corruptible. Bien claro dice, una corona corruptible. Y nosotros luchamos para ganar una incorruptible. Mire, es bien claro. Yo no sé, mire, ¿cuántos deportistas hay que es evangélico? Y a eso no le pone atención. Mire, hay un montón de cosas en la Escritura, hermano, que los evangélicos de evangelios diferentes no le ponen atención. Fíjense que hay otro punto, hermano. Hay otro punto que dice la palabra. Bueno, usted sabe que los evangélicos de evangelios diferentes celebran todos los días, ¿verdad? O varios días, ¿verdad? Ellos celebran como la gente, pues, incrédula. Y le dice la palabra a los hijos de Dios, ¿verdad? No hagas como hacen los incrédulos. ¿Sabe cómo dice? No hagas como hacen las naciones. Que es lo mismo, no hagas como hacen los incrédulos, ¿verdad? O sea, que lo que ellos practican, nosotros no, porque no somos iguales. Nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios y ellos de las cosas del mundo. Nosotros ponemos la mirada en las cosas de arriba y ellos en las de la tierra. No hacemos las cosas iguales. Por eso dice la palabra, ustedes viven en el mundo, pero no hacen lo que hacen los del mundo. Bien claro, hermano. Ahora bien, dice la palabra, no hagas como hacen los de las naciones. Entonces, ¿qué quiere decir? O no hagas como hacen los del mundo. Bueno, los del mundo celebran los días porque es del mundo, pero los de Dios no celebremos los días porque no somos nosotros, pues no hacemos las cosas que hacen los del mundo. Entonces, el punto es que la palabra de Dios dice, me temo que he trabajado, hermano, con ustedes. Pues si celebran los días, los meses, los tiempos y los años, no hay trabajado en vano, dice. Y ahí dice explicando más él, ¿verdad? Que no es no es deficiencia de él, ni que no esté bien explicado el consejo, sino que él ha trabajado en vano con este pueblo que nunca entiende. Ahora veamos el caso. Los pastores de evangelios diferentes celebran un montón de días, cualquier día celebran, mire, por tiempo celebran día de pastor y celebran día bueno, meten ahí días pues de los que celebran los del mundo. Aún un día, fíjese que yo oía que decía un pastor, ahora vamos a celebrar el día de la Biblia. Mire, ya le pusieron día a la Biblia, ¿verdad? Eso no existe, ni podemos hacerlo porque la palabra prohíbe. Entonces, estamos celebrando día de la Biblia. Después oí decir, hoy estamos celebrando la semana de la Biblia, ¿verdad?
Y después otro dijo que estaba celebrando el mes de la Biblia. Se inventan locuras, cosas que están prohibidas en la Escritura y que están prohibidas y que no hay que, pues sí, no podemos estar altercando. Por eso hizo la palabra que hacen cosas, dice esto, dice, hacen cosas que ni saben lo que hacen, ni saben lo que dicen. A la verdad, hermano, la palabra de Dios es bastante delicada, por eso dice que es una arma de dos filos, que la misma persona se va a condenar con sus creencias, según la interprete, dice, ¿va? O sea, que el que no se somete interpreta mal las Escrituras. Dice que hay una parte, hermano, y ahora lo voy a explicar. Dice, hermano, que la Biblia tiene un mandamiento que dice, no te imprimirás marcas, no te imprimirás ninguna marca en tu cuerpo. Quiere decir, hermano, que no se haga tatuajes. Esas son marcas, ¿verdad? Cualquier cosa que se ponga en el cuerpo es el pecado. O sea, para un evangélico, ¿verdad? Los demás que son incrédulos andan en toda clase en toda cosa del mundo y son incrédulos, no tienen nada que cuidar, ¿verdad? O que obedecer. Pero los que dicen que son evangélicos no pueden ignorar un mandamiento. Y lo que yo quiero que notemos es que en las iglesias de evangelio diferente sí que hay un montón de gente, ¿verdad?, que está marcada, pues, que tiene esas marcas, que se lo hacen, ¿verdad?, porque ven que otros se lo hacen y no saben, pues, dicen que son evangélicos y no saben que eso es pecado. Si tiene un tatuaje, una persona que sea evangélica, tiene problemas grandísimos, más grandes que cualquier otro pecado. ¿Sabe por qué? Porque los otros pecados, al darse cuenta él que es pecado, no deja de hacer, pues, y se somete, ¿verdad? Y se salva. Pero el que tiene un tatuaje, ¿cómo se lo va a quitar? Podría quitárselo, ¿verdad? Yendo a una parte que le hagan el trabajo, pero no se ve que tengan conocimiento de eso. Y ahí la iglesia de evangelio diferente está llena de gente y están marcadas, ¿verdad? Los pastores no saben eso. Los pastores no se dan cuenta de ese mandamiento, ni se quieren dar cuenta, ¿verdad? Los pastores de evangelio diferente, ¿verdad? Así, hermanos, que es necesario, pues, de que nosotros, ¿verdad?, los evangélicos, sepamos las Escrituras. Por eso dice la palabra que escudriña las Escrituras, porque en ellas vas a encontrar la vida eterna. Y si usted no la escudriña, bueno, usted la puede escudriñar también, ¿verdad? Pero si no se somete no la va a entender, porque podríamos ver que los pastores de evangelio diferentes podrían escudriñar la Escritura, pero ellos no se someten, entonces nunca entienden. Y las cosas, vaya, mire cómo dice la palabra, hermano, que nosotros, dicen los que somos de Dios, no tenemos que tener avaricia, no tenemos que tener ambición. Aún dice la palabra de los requisitos para pastor, dice que el pastor no sea, pues, dado a ganancias deshonestas, y que el pastor dice que tiene que ser también, dice que tiene que ser fiel, así dice, fiel, y que debe de ser ejemplo. Cuando dice que debe de ser ejemplo, quiere decir que él va a guardar todos los mandamientos para que todos vean en él el ejemplo, así como dice Pablo. Agarren de mí el ejemplo, dice Pablo, y me tienen el ejemplo, dice Pablo, hagan lo que yo hago, dice. Porque es el ejemplo, pero un pastor de evangelio diferente no es ejemplo, pues, por hacer ejemplo de malas obras, pero no de buenas obras. Entonces, vemos, ¿verdad?, que la palabra es verdad. Y cualquiera que quebrante un mandamiento, por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá.
También dice que los indoctos, podría decir, mire, un pastor, ¿verdad? Bien estudiado terrenalmente, no es indocto, va a decir, ¿verdad? No, es bien docto, va a decir alguien, ¿verdad? Sí, él es docto en cosas terrenales, pero en la palabra de Dios es ignorante. Entonces allí la palabra dice que él es indocto en las cosas de Dios porque él se ha dedicado a entender cosas terrenales. Bueno, va a decir, no, sí, la Biblia, pues sí, pero la entiende a su manera, ¿verdad? Son cosas terrenales. Entonces él no entiende la Escritura de una manera, pues, como Dios la ha diseñado, pues, para entenderla, ¿verdad? Tal como es. Entonces ellos no la pueden entender. Dios no le revela a ellos algo para que ellos sepan lo que quiere decir. Entonces, de esa manera, ellos pues pecan, ¿verdad? Entendiendo mal las escrituras, dice la palabra, para su propia condenación. Así, hermano, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que tenemos que someterlo, hermano, tenemos que someterlo. Yo sé que cualquiera puede decir, pero yo quiero ser evangélico así a medias porque voy a la iglesia y también peco porque el pastor dice que podemos pecar, que no hay quien cumpla. No, hermano, acuérdense que son muchos los que se condenan. Por eso dice la palabra que tiene que ser santo. Sin santidad usted no puede ver al Señor. Si usted peca en alguna cosa, no tiene santidad y nunca se va a poder salvar. Acuérdese de la Virgen insensata. Así, hermano, que sometámonos en todo. Por eso dice arrepentido y convertido. Tenemos que someternos al mandamiento, arrepentirnos de los pecados que cometimos antes y someternos para ser fiel a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor.